Hola, muy buenas. Bienvenidos a este webinar que realmente ha sido posible gracias a la Fundación Resvinet. El título de esta webinar es el de Matronas y VRS, la aplicación de la práctica de las lecciones aprendidas sobre el VRS. Tenemos conocimiento de esta enfermedad desde hace muchos años, pero desde hace relativamente muy poco tiempo tenemos un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Y es un poco lo que vamos a hablar durante estos minutos, esta hora, con vosotras. La misión de Resvinet la contarán las excelentes ponentes que hoy me acompañan, pero bueno, básicamente es dar a conocer eh, qué es, qué es este virus, qué efecto produce de enfermedad tanto en niños como en adultos, aunque en este caso vamos a centrarlo más en el tema del niño recién nacido y de la madre. Son esta organización que os contarán ya mis compañeras y esta sesión está dirigida fundamentalmente a las matronas porque se entiende que son una pieza clave en la formación e información a los padres en la etapa pregestacional y también en la etapa después de la gestación, en el posparto y en el puerperio, donde gracias a esa atención tan cercana que consiguen tener con las matronas en la atención primaria y luego en el hospital, pueden compartir este tipo de información. Por lo tanto, es importante la información. Muy interesantes serán para nosotros vuestras preguntas. Podéis formularlas a través de este enlace que aparecerá en la parte superior de vuestra pantalla. Donde aparecen los tres puntitos de más, aparece esta simbología donde podéis hacer estas cuestiones, que serán todas ellas respondidas al final por nuestras dos ponentes y también a través del chat, ¿vale? Serían estos los canales para hacer llegar vuestras preguntas. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Yo soy Noelia Rodríguez, soy la encargada de moderar este webinar. Soy enfermera y soy matrona y me doctoré en el apasionante mundo de las vacunas y la maternidad, un tema que me interesa profundamente y sobre todo el impacto que puede ejercer y que ejerce la matrona en este área, en el mundo de las vacunas y de la protección materna frente a la enfermedad en los más pequeños. También en estos momentos soy la directora de un campus de salud y por tanto creo firmemente en el potencial que tiene la formación en todos los estudiantes que van a desarrollar sus carreras universitarias o sus estudios en el ámbito de la salud, ya sea tanto en enfermería como en medicina, cualquier carrera que se desarrolle en el ámbito de la salud. Bueno, como primera ponente tengo el gusto de presentar a Beatriz Caro. Ella es matrona, se formó en Inglaterra, donde realizó y sigue realizando mucha investigación en este tema que le apasiona, el tema de las vacunas y del VRS en particular, y creo que es una excelente experta para contarnos todo desde el mundo y desde la visión de la matrona. También tenemos a Matilde. Ella es doctora, pertenece es técnico de salud pública y pertenece a la unidad, forma parte del Hospital Universitario Virgen de la Resaca en Murcia, pero importante es su colaboración con el programa de vacunación en la Consejería de Salud del Ministerio y de Murcia, donde trabaja en colaboración no solo en el ámbito de la investigación, sino en el ámbito de las recomendaciones para las futuras vacunas y el calendario vacunal para toda la vida. También nos acompaña y tenemos la suerte de contar con ella. Y sin más, doy el paso a Beatriz, que va a contarnos qué se trata o qué es esto del VRS. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por atender a este webinar. Voy a empezar con la definición del VRS, que como todos sabemos es el acrónimo del virus respiratorio sincitial, perdón, que lo he dicho en inglés. Y bueno, principalmente causan una infección viral en las vías respiratorias, fundamentalmente neumonía y bronquiolitis. Su diagnóstico se puede realizar por medio de hisopado nasal, por la prueba de PCR o un test rápido de antígeno.
Y en los últimos años, la FDA, Food and Drug Administration, y la EMA, que es la European Medicines Agency, han aprobado diferentes productos preventivos para el VRS, como los anticuerpos monoclonales para lactantes, las vacunas para mujeres embarazadas y también anticuerpos monoclonales para la población de mayor edad, de la que vamos a profundizar a continuación. Os dejo con Matilde. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias, Noelia, por la presentación. Como ha dicho, yo soy pediatra, pero actualmente trabajo como técnico de salud pública en el programa de vacunaciones de la región de Murcia. Como pediatra, pues recordaros que seguro que todos lo conocéis, el mecanismo de transmisión y la sintomatología más frecuente del virus respiratorio sincitial. Se puede transmitir tanto por vía directa como por vía cruzada y la sintomatología es como cualquier otro virus respiratorio. Primero presenta una fase catarral los primeros días y posteriormente, pues como ha dicho Noelia, las manifestaciones más frecuentes son la neumonía y la bronquiolitis. Pues en lactante nos encontramos con un lactante irritable que puede tener rechazo en la alimentación y que habitualmente presenta en mayor o menor gravedad signos de dificultad respiratoria como son tiraje, taquipnea y en casos más graves, pues manifestaciones más severas como puede ser la hipoxemia. Creo que por suerte, desde la pasada temporada, que ahora hablaremos de la inclusión del anticuerpo monoclonal nirsevimab, pues tanto los profesionales sanitarios, si alguno quedaba que no era consciente de la carga de enfermedad del VRS en los niños y sobre todo la población, pues somos conscientes de la importante carga de enfermedad que supone el VRS en los niños. Quizá la población general no lo conoce tanto como VRS, pero el virus de la bronquiolitis lo conoce todo el mundo y es bien conocido que es un virus respiratorio que su distribución es estacional a lo largo del año y se concentra el mayor número de casos entre octubre y marzo. Y es la causa más frecuente de hospitalización por infección del tracto respiratorio inferior a nivel mundial en menores de 5 años. Es una infección prácticamente de padecimiento universal. Sabemos que aproximadamente o más del 90% de los niños en sus primeros 2 años de vida van a contraer una infección por el virus respiratorio sincitial y también sabemos que la mayor carga de enfermedad y los casos más graves y con mayor número de complicaciones se producen en los lactantes más chiquititos, menores de 3, menores de 6 meses en función de los estudios. Tenemos datos españoles sobre la cuantificación de lo que supone un episodio de VRS en un lactante menor de 12 meses y se ha estimado que de media una infección por VRS puede suponer en torno a 9 visitas al pediatra de atención primaria y unas 2 visitas al servicio de urgencias en caso de no haber ningún otro tipo de complicación. Y ahora hablaremos de las estrategias preventivas que tenemos o que teníamos previamente, que solamente teníamos un anticuerpo monoclonal diferente que se administraba en grupos de alto riesgo, pues estaba muy bien porque son los niños que más riesgo tienen, pero sabemos que el 80% de las hospitalizaciones por VRS se producen en lactantes sanos. Y eso es muy importante, sobre todo que lo tengáis claro vosotras como esos primeros profesionales sanitarios que van a informar a las familias para que tomen la decisión adecuada cuando le ofrezcan esta inmunización. Además, no solamente eran lactantes sanos, sino que en los menores de 1 año, casi el 100% de ellos, el 98% de los niños que ingresaban por un VRS, no eran solamente niños sanos, sino que además eran niños que habían nacido a término. Pues es mayor riesgo de la prematuridad, tienen mayor riesgo, pero el gran volumen de niños que ingresan son niños sanos y nacidos a término. Y también hay que tener en cuenta que uno piensa que el niño que más posibilidades va a tener de complicarse es el niño con condiciones de riesgo, que es cierto, pero dado el gran número de niños que padecen esta infección, 3 de cada 4 niños que ingresan en cuidados intensivos eran niños sanos. Vais teniendo abajo de las diapositivas las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son esos grupos con mayor riesgo de complicaciones y que por tanto, ahora veréis que ya en la temporada pasada y en esta igual, no hemos incluido solamente los menores de 6 meses, sino que se ha aumentado la edad en la que se incluye la prevención frente al VRS, los bebés prematuros, menores de 35 semanas de edad gestacional, que en ellos vamos a prolongar la recomendación de inmunizar frente a VRS en
siempre que sean menores de 12 meses, y otra serie de niños con condiciones de riesgo, siempre que sean menores de 2 años, como son cardiopatías congénitas con alteración significativa hemodinámica, displasia broncopulmonar, niños que sean sometidos a un bypass cardiopulmonar por una cardiopatía grave y otra serie de patologías que son niños muy complicados, como pueden ser inmunodepresiones graves, errores innatos del metabolismo, alguna enfermedad neuromuscular, enfermedades genéticas o pulmonares que asocien un problema respiratorio relevante, el síndrome de Down, la fibrosis quística y los poquitos niños, por suerte, que hay en cuidados paliativos. Por hacernos un poco una idea de la situación del VRS a distintas escalas, a escala mundial, ya hemos dicho que es la causa más frecuente de infección de vías respiratorias inferiores en menores de 5 años, pero es que podéis ver en la diapositiva como según datos de un estudio realizado en 2019, supone más de 3,5 millones de ingresos hospitalarios a nivel mundial y no debemos olvidar que los niños en todo el mundo fallecen por VRS, más de 100.000 niños. Si nos vamos a datos españoles, pues tenemos este estudio que vamos a compartir a lo largo de la presentación en varias ocasiones, en las que alguien pone en el chat que no se ve la presentación. ¿Se ve la presentación, verdad? Bueno, sigo. Sí, la estamos viendo. Sí, vale, perfecto. Es que ha comentado, no sé si es problema de una persona en particular. En este estudio que se publicó en el año 2022, en el que se evalúan datos de distintos países, entre los cuales hay datos de España, se ha estimado que uno de cada 56 recién nacidos, a lo largo de sus primeros 12 meses de vida, va a ingresar por un VRS. Eso supone un 2% del total de la población hasta los 12 meses de edad, que es un porcentaje muy elevado. Y yo que pertenezco a la región de Murcia, pues os puedo dar datos de mi región. En la campaña, en la temporada 2022-2023, que es la que tenemos previo a iniciar la inmunización con el monoclonal frente a VRS, pues la carga de enfermedad en menores de 1 año en nuestra región, que sabéis que somos una región pequeña, que suponemos el 4% de la población a nivel de España, pues supuso 339 ingresos en planta de hospitalización, 50 en neonatos, que sabéis que es donde ingresan los neonatos en los primeros 28 días de vida, y 18 ingresos en cuidados intensivos. Y si nos vamos a los datos de este estudio del 2023, como os he comentado previamente, la mayor carga de enfermedad es en los menores de 6 meses. Veis que es mucho mayor en los primeros 3 meses de vida, pero también se produce una carga de enfermedad importante. Este es el número de ingresos hospitalarios por cada 1.000 niños en las distintas franjas de edad. Y veis cómo disminuye mucho a partir de los 6 meses de vida y sobre todo a partir del año de vida. Y aquí le doy paso a Beatriz que continúe. Bueno, pues vamos a hablar del papel que tenemos las matronas como educadoras. Bueno, la matrona estamos reconocidas como el profesional responsable que rendimos cuentas y trabajamos en asociación con las mujeres. ¿Por qué? Porque queremos proporcionarle el apoyo necesario, los cuidados y los consejos durante el embarazo, el parto y el puerperio, aunque en realidad sabemos que es mucho más, porque tenemos una labor muy importante en el tema anticonceptivo, en el tema de la menopausia, y al final la matrona acompaña a la mujer en todo su proceso. También dirigimos los nacimientos y proporcionamos cuidados al neonato y al lactante. Este cuidado incluye las medidas preventivas, la promoción del nacimiento normal, como el parto como un proceso fisiológico, la detección de complicaciones en la madre y en el niño y el acceso al cuidado médico u otra asistencia adecuada y la ejecución de medidas de emergencia. Bueno, quiero hablar en primer lugar de las matronas de atención primaria, que como hemos nombrado anteriormente todas sus funciones, acompañamos a las mujeres desde la adolescencia hasta la menopausia. Durante el embarazo proporcionamos información sobre la etapa gestacional, el parto y el puerperio, y siempre nos adaptamos a las necesidades de la persona que tenemos enfrente, porque queremos darle un enfoque holístico. Es decir, escucharla, saber lo que
lo que quiere, lo que necesita saber, permitir a esas mujeres expresarse. Por ello proporcionamos un cuidado preventivo y de apoyo, que ayuda a las mujeres a abordar su embarazo, su parto y su puerperio, como experiencias positivas, fortaleciendo las capacidades únicas de cada una de ellas y que se desarrolle acorde a sus necesidades. Por todo ello, promocionamos los procesos reproductivos normales y fisiológicos. Como bien sabemos todas y todos, el concepto de salud comunitaria hace referencia a la responsabilidad y a la participación de la comunidad en la planificación, en la administración, la gestión y el control de las acciones que llevan al óptimo estado de todos los integrantes. Bueno, hay una labor muy importante que es la preparación anticipada de las embarazadas. Para hacerla partícipe de manera responsable, pues siempre debe estar informada y educada para así poder tomar decisiones informadas relacionadas con su embarazo y con el recién nacido. Por tanto, me voy a centrar un poco en la región de Murcia, en lo que se hizo respecto al VRS. Las matronas lo que hicieron fue incluir presentaciones sobre el VRS y los anticuerpos monoclonales, que fue lo que se instauró aquí el año pasado, en el tema de los cuidados del recién nacido, en educación maternal. El programa de vacunaciones de nuestra región, en el que Matilde es una de las miembros, proporcionó recursos para dicha presentación. Y bueno, y también se puso en la página web de Murcia Salud, al igual que todavía disponemos de los folletos que contienen la información relacionada con las preguntas más frecuentes sobre esta campaña, que también están a disposición de las usuarias en la planta de hospitalización. De hecho, ahora que estamos en la campaña, cuando hay mamás indecisas, porque la vacuna, los anticuerpos monoclonales los estamos poniendo en la planta de puérperas, es muy bueno tenerlos a mano porque a lo mejor han perdido esa charla y no están informadas y están un poco indecisas de si quieren ponérselo al bebé o no, sobre todo las inmigrantes marroquíes, y les ayuda a tomar la decisión de vacunar a los bebés. Y más pues cuando les explicas que los bebés se ponen muy malos, con bronquiolitis. Muchas veces también se ha dado el caso que hay una mamá ingresada al lado de otra que el bebé ha padecido bronquiolitis y está admitido en el hospital. Entonces, el poder compartir las experiencias entre las mujeres les ayuda un montón a tomar las decisiones. Y bueno, y las matronas de atención primaria pues siguen disponiendo de estos póster y folletos que los tienen puestos en las salas de espera y para poder informar a la población gestante. Estos son los folletos de la región de Murcia, aunque hemos visto folletos de otras comunidades autónomas que son bastante similares. Aquí está en la traducción en español y bueno, y debido a la población inmigrante también está traducido en árabe, ¿vale? Y bueno, las matronas de atención especializada tienen diversas funciones, ya que acompañan a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. Están ubicadas en unidades de urgencias obstétricas, paritorios y en plantas de hospitalización, que gracias cada vez estamos más implicadas en todo el proceso de la mujer en su parto y en su puerperio. Y bueno, pues como he dicho, pues podemos ayudarlas a comprender más lo que es el VRS cuando, pues eso, cuando les ofrecemos la administración del anticuerpo monoclonal. Hay algo que ellas, aparte de eso, siempre a mí me preguntan mucho que qué pueden hacer para que el bebé no se contagie del VRS, aparte de administrarle los anticuerpos. Entonces yo creo que es bueno recordarles siempre las medidas preventivas, aunque aquellas que los bebés han estado admitidos anteriormente por contraer el VRS, pues sí que llegan los hermanitos pequeños, enseguida le dicen pues lávate las manos, o a lo mejor al principio no quieren pues eso, tener mucho contacto con familiares y con amigos.
Saben que tienen que limpiar todas las superficies, usar, pues si están resfriados, no toser delante del bebé. También jugamos un papel muy importante otra vez con la lactancia materna, porque así la promocionamos con todos sus beneficios de que proteja a los bebés de infecciones, de oído, de que las ayuda a protegerse de cáncer, de que la recuperación del puerperio es mucho mejor. Y bueno, creo que es muy importante recordarlo de vez en cuando porque ellas como que piden, creo que al final todas las mujeres como que se exigen el hacer lo mejor por sus hijos y bueno, al final es un poco el papel que tenemos como matronas y como matrones, pues es proporcionarles información. Y os dejo con Matilde que os va a hablar de todos los productos que hay para la prevención del VRS. Matilde, ¿está silenciada? Ya, perdón, acabo de ver que estaba silenciada, perdón. Esto de darnos el testigo es complejo. Como ya ha comentado Beatriz, pues tenemos distintas estrategias preventivas para la infección, o sea, para la enfermedad grave por VRS. Es importante tener en cuenta que no vamos a prevenir que los niños se infecten, pero sí que se pongan malos. Entonces, tenemos dos anticuerpos monoclonales, el que se usaba previamente, que es palivizumab, que era un anticuerpo monoclonal que se administraba en niños de alto riesgo con unas condiciones muy restringidas, con un pinchazo mensual durante la temporada, que se ha dejado de usar porque nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal que tenemos actualmente comercializado, es el que está autorizado para la inmunización de los más chiquitines, menores de 6 meses. Ahora veréis la estrategia que se siguió el año pasado y que se sigue este año. Y luego, esos grupos de alto riesgo que hemos visto, los prematuros menores de 35 semanas, se prolonga la necesidad de inmunizarlos siempre que sean menores de 12 meses y el resto de grupos de riesgo en menores de 24 meses. Y también es importante que conozcáis que está aprobada y está disponible en oficinas de farmacia la vacuna para la embarazada, que en Europa está autorizada por ficha técnica para su administración y está recomendada entre las semanas 24 y 36 para inmunizar de manera pasiva al neonato y al lactante menor de 6 meses. En la campaña primera, 23-24, que tuvimos el año pasado, no estaba disponible en oficina de farmacia, sí está disponible en oficina de farmacia en esta campaña 24-25, pero como ha dicho Noelia en la presentación, las comunidades autónomas participamos en la ponencia de vacunas, que somos los que emitimos los documentos de recomendaciones a nivel nacional y consensuado entre todas las comunidades autónomas que finalmente se aprueban o no se aprueban por parte de la Comisión de Salud Pública y se hizo un documento de evaluación en el que se decidió continuar con la estrategia de nirsevimab a pesar de estar disponible la vacuna y ahora tendremos una breve pincelada sobre la vacuna frente al VRS. Sigue Beatriz comentando lo que es la Fundación RESVINET y a qué se dedica. Bueno, pues este webinar ha sido gracias a la Fundación RESVINET, bueno, y mucha más gente, a Noelia, que se ha encargado de ponernos en contacto con gente que nos ha ayudado a que estemos aquí esta tarde. Bueno, RESVINET es una organización global sin ánimo de lucro y están comprometidos con la reducción de la morbilidad del VRS. La visión que tiene es conectar conocimiento, compartirlo y el liderazgo global con el fin de disminuir la carga de morbilidad global del VRS. Para ello, pues desarrollan investigación de alta calidad, mejoran el conocimiento sobre la epidemiología del VRS y desarrollan intervenciones terapéuticas y preventivas de manera segura y efectiva. Los objetivos, pues como hemos dicho, es crear conocimiento sobre la enfermedad de VRS, actuar como punto central para grupos interesados y asociaciones. Ahora tienen una iniciativa muy bonita con niños que han padecido VRS, que es muy interesante.
y con ello pues combinan el conocimiento y las competencias necesarias pues para mejorar el desarrollo terapéutico. Participan en conferencias, ahora nos vamos a la conferencia que hay en Berlín de la Confederación Internacional de Matronas, que vamos a hablar del estudio que se llevó en España del VRS y del conocimiento que tenemos como matronas, las matronas de España, que esperamos que este webinar os ayude a abordar pues, esos conceptos que a lo mejor queremos profundizar un poco más. También hacen labores educativas como el webinar de esta tarde y estudios de los que os voy a nombrar algunos a continuación. Estos son pues organizaciones no gubernamentales que colaboran con ellos, instituciones académicas con las que hacen webinar también, en toda Europa, Reino Unido y también internacionalmente. Y también tienen el apoyo de la industria farmacéutica. Voy a hablar de este estudio en concreto que se llevó a cabo en uno de los hospitales de la región de Murcia. Desde mayo del 2023 a julio del 2023 coincidió justo antes de que se instaurara el programa de administración de anticuerpos mononucleares, perdón, que estoy pensando medio en inglés, medio en español, en la región de Murcia. Y fue muy interesante porque en ese momento yo estaba trabajando en España, perdón, somos todas españolas, ya sabemos que alrededor de las 40 semanas pues se hace la cita de monitores y es verdad que ahí tienes tiempo para hablar con las gestantes, entonces pues bueno, les hablaba un poco de lo que era el VRS y les invitaba a participar en el estudio, que básicamente era tener un poco de conocimiento, qué sabían los papás sobre el VRS, sobre la vacunación y qué pensaban ellos pues, de la administración de vacunas, de cómo administrar las vacunas, si nasales, si intramusculares. Y bueno, y aquí me empecé a interesar mucho en el tema del VRS. Así que os voy a dejar con Matilde que os va a hablar de más estudios con más evidencia científica. Ya, he vuelto a tomar el control. Vale, pues además del estudio que ha comentado Beatriz desde el programa de vacunaciones de la región de Murcia, aparte de que hicimos una formación muy importante, ahora veréis una diapositiva de todas las actuaciones que llevamos a cabo para formar e informar a nuestros profesionales, pues nos preocupaba mucho el que conocían las familias, porque cambia el paradigma, ya no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal, es un producto inmunizante, e hicimos también un estudio transversal. Justo antes, en la región de Murcia, la campaña el año pasado empezó el 25 de septiembre y previo al inicio de la campaña, entre el 7 y el 20 de septiembre, perdón, invitamos a participar a los padres reproduciendo un estudio que antes estaba publicado de los menores de 2 años en la región de Murcia, más de 27.000 familias y obtuvimos casi 3.500 respuestas. Se excluyeron unos poquitos porque los padres pues, no referían tener ningún niño menor de 24 meses y sería algún error. Unos 3.200 cuestionarios. En ellos sí que vimos que cuando les preguntas por la bronquiolitis, la gran mayoría de ellos, casi el 96% de las familias, conocían lo que era la bronquiolitis, pero si nos vamos específicamente a preguntarles por el virus respiratorio sincitial, ni el 50% de las familias conocían lo que es el VRS. Hicimos 2 grupos, les preguntamos también, porque aunque nosotros no habíamos hecho una campaña informativa, pues ya se empezaba a hablar, se había aprobado el documento, ya habíamos anunciado que íbamos a comenzar y otras comunidades autónomas también, y se empezaba a mover en medios y les preguntábamos si tenían algún tipo de información sobre lo que era nirsevimab y los clasificamos en función de si estaban previamente informados, no sabemos en qué grado, o no previamente informados de lo que suponía nirsevimab. Y si veis, ahí había diferencias estadísticamente significativas entre ese grupo que de alguna manera estaba informado sobre lo que era nirsevimab con respecto a los que no en relación a sus beneficios y
había un menor porcentaje de padres o de madres, progenitores, que habían respondido que tenían dudas sobre esa nueva inmunización. Preguntando de manera global si aceptaría esa nueva inmunización, veis que el porcentaje de teórica aceptación era muy alto, sin grandes diferencias entre el grupo de previamente conocedores en algún grado de lo que era nirsevimab y los que no. Y sí que vimos que había una serie de factores que se asociaban a una a priori mejor aceptación de la inmunización, como era aquellos padres que tenían otros hijos o en estos hijos que habían administrado vacunas no financiadas, en padres españoles versus padres extranjeros, y aquellos padres o aquellas familias cuyas fuentes de información prioritariamente eran sus profesionales sanitarios de referencia y las campañas de salud. Y con esto era la foto que teníamos para empezar a andar y a empezar a montar una campaña de cara a la población, porque ya habíamos estado todo el verano trabajando en formar e informar a nuestros profesionales. En este estudio veis los distintos motivos y la importancia que le dan las familias a recibir información sobre la inmunización frente al VRS y el momento y la forma de recibir esa información, poniendo el foco en eso que ya nosotros habíamos pensado que era muy importante y por lo que os ha comentado Beatriz, que hicimos folletos e hicimos presentaciones de apoyo para la educación maternal, que ya lo ha dicho ella, hay madres que tienen dudas en esos primeros días de vida porque no han recibido una información adecuada. Cuando te presentan algo que es novedoso, que es un producto inmunizante, que no es una vacuna, a lo que estamos acostumbrados, pues realmente es muy importante el papel que hacéis en toda la educación maternal. Y también, pues aquí tenéis la opinión de esos padres antes de empezar la campaña sobre las principales razones de aceptar la inmunización, pues como es proteger a su hijo fundamentalmente, y las posibles dudas que sobre todo en base a esto lanzamos una campaña informativa a las familias, la preocupación que supone un producto nuevo, una inmunización nueva de seguridad y un producto que se administra en los nacidos en temporada, en las primeras horas de vida antes del alta de la madre de la maternidad. Con lo cual, con esas dudas, también a nosotros nos permitía saber un poco qué pasa por las cabezas de las familias y qué es lo que más les preocupaba para hacer más hincapié en esa parte de la información. Además, todos los países, ahora veréis una foto, los pocos países que hemos incluido en nirsevimab, pues nos hemos lanzado a publicar estudios de efectividad y de impacto, pero para nosotros también era muy importante, y también os voy a presentar los datos de la publicación que hicimos, porque ahora veréis una de las últimas diapositivas sobre qué pasa en esta temporada 24-25 en otros países que han seguido el ejemplo de España, porque en la temporada 23-24, aparte de España, inmunizó frente a VRS Luxemburgo, Francia y Estados Unidos con una estrategia combinada de monoclonal y vacunación de la embarazada. Y para nosotros era muy importante todos esos aprendizajes y todo eso que nosotros pues aprendimos en la primera campaña, publicarlo de manera científica con una serie de datos que creo que son de mucha utilidad tanto para nosotros como los que han venido para atrás. En ese artículo publicamos todas las actuaciones que llevamos a cabo tanto con los profesionales como con las familias. Pues veis que la campaña empezó el 25 de septiembre, hicimos reuniones presenciales online con los profesionales a nivel de formación y en las maternidades que tenemos en la región, tanto públicas como privadas, para montar un circuito de inmunización hospitalaria que no teníamos en la región. Hay otras comunidades autónomas que en algún momento vacunaron frente a hepatitis B al nacimiento, pero en la región de Murcia nunca, y teníamos que montar ese circuito de inmunización hospitalario. Y además, eso ya lo veníamos haciendo con la vacunación antigripal y frente a COVID-19, pues semanalmente emitimos desde los 15 días posteriores al inicio de la campaña informes de coberturas que lo compartimos con todos los centros de salud y con todos los puestos de vacunación para que cada uno sepa cómo va y pueda haber un poquito de competencia sana. Y además
podéis consultar el artículo, ahora en alguna de las siguientes diapositivas tenéis la referencia bibliográfica. Hicimos envío de diferentes mensajes de texto, pues recalcando la seguridad, los datos que tenemos de eficacia y, como bien ha dicho Beatriz, pues teníamos la información traducida al árabe porque la población de origen árabe en la región de Murcia supone un porcentaje importante de la población inmigrante. Nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal que ya llevamos administrando desde la pasada temporada, es un anticuerpo monoclonal IgG de vida media extendida que va frente al sitio antigénico 0 de la proteína F del VRS en su forma prefusión. No es el foro, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero se ha descubierto que la diana terapéutica tiene que ser la forma prefusión de la proteína F. Se autorizó por parte de la Agencia Europea del Medicamento en octubre del 2022 y está autorizado como dosis única, y en ficha técnica se garantiza la protección de al menos lo que es una temporada, que son 5 meses, aunque hay datos en los que se ve que la protección puede ser incluso mayor, pero no está recogida en ficha técnica. Se puede administrar para los niños, ahora veremos del catch-up, y ya lo hemos estado haciendo junto con las vacunas que les corresponden por calendario, y es importante transmitírselo a las familias que es muy seguro. El efecto adverso más común, veis que en menos del 1% de las ocasiones es una erupción leve o moderada que cede en los 14 días siguientes a la administración, y eso hay que trasladárselo a las familias. Nirsevimab en la temporada 23-24, aunque yo de la experiencia de la región de Murcia, se siguió una estrategia bastante uniforme en todas las comunidades autónomas. Veis unas poquitas estrellas en las que no se hizo exactamente igual. Casi todas las comunidades autónomas lo que hicimos fue la recomendación en los nacidos desde abril hasta que se iniciase la campaña, es decir, los nacidos antes de temporada. Se hizo en casi todas las comunidades autónomas una estrategia que se llama de catch-up, es decir, al principio de la campaña, antes de que empiece a circular el VRS, una campaña de inmunización muy rápida para intentar llegar al mayor número de familias, y eso, la mayor parte de las comunidades autónomas lo hicimos en puestos privados de vacunación y en centros de salud, porque es la estrategia más accesible a todas las familias, excepto Galicia y la Comunidad de Madrid, que decidieron que siempre fuese una estrategia hospitalaria, incluso en los niños del catch-up. Y luego, todas las comunidades autónomas hicimos un catch-up, los nacidos entre abril y septiembre-octubre, en función de cuándo comenzamos cada una, excepto Castilla y León, el catch-up incluyó los nacidos a partir del 1 de marzo, y País Vasco y Navarra, que o no hicieron catch-up o hicieron un catch-up muy cortito. Y luego, eso sí, que todas las comunidades autónomas, los nacidos durante la temporada, octubre, finales de septiembre, cada uno cuando empezamos, hasta los nacidos hasta el 31 de marzo de este año 2024, la prioridad era que esos niños saliesen de la maternidad ya inmunizados. ¿Por qué en los nacidos en temporada inmunizar en la maternidad? Porque lo habéis visto, los que tienen mayor carga de enfermedad son los más pequeños. Y lo que ha comentado Beatriz de poner en contacto madres que ya han tenido un hijo con una bronquiolitis por VRS y han tenido que ingresar, nosotros pedimos a una madre, y tenéis el vídeo disponible en Murcia Salud, el testimonio de una madre cuyo hijo sin ningún factor de riesgo estuvo ingresado por VRS en cuidados intensivos, y qué pensaba ella si hubiese tenido disponible esta estrategia. Entonces hay que trasladarle a las familias que es fundamental que el niño salga inmunizado de la maternidad, porque la protección es desde el momento en el que se administra, es precoz y conseguimos una mayor cobertura, y ahora lo vais a ver. Y si los padres rechazan esas primeras 48 horas de vida, las madres que se van de alta de cesárea un poquito más, si rechazan, siempre estamos a tiempo de recastarlo en su centro de salud, en su puesto de vacunación. Y los nacidos antes de temporada, como os he comentado, se hace una captación muy rápida antes del inicio de la circulación del VRS, al inicio de la campaña, para inmunizarles pues en el centro de salud, o aquellas comunidades autónomas que han decidido mantener la estrategia hospitalaria en la estrategia hospitalaria. Y estos son los datos que tenemos de la evaluación de la campaña 23-24 en la región de Murcia. Nosotros tenemos 6 maternidades públicas,
2 maternidades privadas, 85 centros de salud y 72 consultorios periféricos donde se administró nirsevimab y 10 puestos privados de vacunación. Y veis que esta es la cobertura de los nacidos en temporada y de los nacidos fuera de temporada por el total del Servicio Murciano de Salud y por cada una de las áreas sanitarias. Y aquí veis que también hemos hecho evaluación y seguimos haciéndolo por cada una de las maternidades de nacimiento. Veis que aunque el objetivo de cobertura que tenemos y que teníamos era inmunizar al menos al 90% de los niños y se alcanzan los nacidos en temporada, solo el 88% de los niños salen de la maternidad inmunizados. Hay un 5% que se inmunizan posteriormente y ahora veréis el retraso que eso supone y son niños que durante la circulación del VRS están a riesgo de manera innecesaria. Se ven muy pequeñitas las diapositivas, no sé si vosotros la veis un poquito más grande, pero también tenemos datos de las diferencias. No había diferencias estadísticamente significativas ni en los nacidos antes de temporada ni en temporada por sexo, pero sí que vemos que nosotros tenemos mapeado el titular de la tarjeta sanitaria, que suele ser la madre, y en función de si la madre es española o es extranjera, vimos que había un porcentaje, unas coberturas menores en hijos de padres, de madres extranjeras con respecto a las españolas. Ese porcentaje era menor en los nacidos durante temporada que salen inmunizados de la maternidad, pero en los del catch-up sí que veis que hay casi 5 puntos de diferencia en las coberturas y además esos niños son niños que tardan más en inmunizarse. Veis que de media tardan 6 días más desde que se inicia la campaña en inmunizarse. Sin embargo, en esos niños que hemos visto de riesgo, este problema no lo tenemos. Los niños de riesgo, la velocidad a la que los captamos es la misma que los niños sanos. Y esta diapositiva se ha movido la... Anda. Pues no sale. Pues aquí, perdonad, debía saliros una gráfica en la que también está en el estudio, en el que nosotros evaluamos el ritmo en el que administramos las dosis de nirsevimab, sobre todo en esos niños del catch-up, que teníamos que captarlo de manera rápida, y esa estrategia ha sido útil porque si la superpusiésemos con esta gráfica, que es la gráfica en la que se ve la circulación de VRS en la temporada pasada según datos de Sibira, datos nacionales, pues llegamos a tiempo de inmunizar a un porcentaje muy alto de niños antes de la circulación del VRS. Y lo que os hablaba, veis que tenemos un 95% de los niños que finalmente se van a inmunizar, que reciben nirsevimab de los nacidos en temporada antes del alta de la maternidad, y un 5%, lo hemos visto que pasa de ese 88 al 93%, que se inmunizan posteriormente en los centros de salud. Y veis que los niños que se inmunizaron antes del alta, teniendo en cuenta pues, los grandes prematuros que se inmunizan más tarde cuando estén estables, niños de riesgo, los hijos de madres que se van de alta por cesárea más tarde, pues de media se inmunizaban de forma muy precoz, pero si nos vamos a los niños que se inmunizan posteriormente en el centro de salud, tardan de media 27 días de vida en recibir la inmunización, entre que tienen problemas de tarjeta sanitaria, que piden cita con la enfermera, con el pediatra, la revisión del recién nacido, y un niño nacido en noviembre o en diciembre, tenerlo a riesgo durante 27 días de vida. Para nosotros, nuestro objetivo en esta campaña es reducir ese porcentaje de niños que salen sin inmunizar de la maternidad y ese tiempo de media que tardan en inmunizarse. Y los nacidos en temporada, pues como es lógico y normal, los niños de grupo de riesgo tardaban más en inmunizarse y eran los que nos hacían que la media se nos fuese de lo deseable, que son 24, 48, 72 horas de vida, porque son niños que en las primeras horas o días de vida pues están inestables hemodinámicamente y no se les puede inmunizar. Y también, y estos datos no están publicados, así que por favor os pido que no se compartan, estamos acabando de escribir el artículo. También a campaña cerrada hemos hecho también encuestas por vía mensaje de texto y por vía telefónica de cuáles han sido esos motivos en los padres que han decidido no inmunizar frente a VRS, con toda esa información que les hemos dado. ¿Por qué? Porque además a nosotros nos sirve, aparte de para publicar, para diseñar la estrategia para la campaña 24-25. Y las principales razones han sido que aún así, a pesar de toda la información que les hemos dado
casi un 40% de los padres seguían teniendo dudas sobre la seguridad y es muy frustrante, a pesar de la cantidad de mensajes de texto que hemos mandado, de incursión en medios de comunicación, de la información a través de los profesionales sanitarios, que casi más del 30% de las familias que han decidido no inmunizar a sus hijos refieran que ha sido porque no han recibido información de la campaña. Y la fuente principal de información ha sido su profesional sanitario de referencia y las campañas de salud pública. Y con respecto a preguntarles por la información que esas familias tenían sobre vacunas o productos inmunizantes, son familias que ellas se consideran que están totalmente informados o muy informados. Y como os he dicho, pues aunque hay distintos países que implementaron la prevención frente a la enfermedad grave por VRS en la pasada temporada 23-24, pues es un orgullo cuando habitualmente escribimos protocolos que siempre los datos que tenemos de efectividad, de impacto, son datos de otros países, ver que la gran mayoría de los datos que hay a nivel internacional son datos españoles. Por ejemplo, en la región de Murcia, pues nos enorgullece que el primer estudio de efectividad en la prevención de hospitalización a nivel mundial es un estudio que se hizo cooperativo entre las 3 hospitales de la región de Murcia, de Comunidad Valenciana y un hospital de Valladolid. Y en esta campaña 24-25, como os he comentado, desde la ponencia de vacunas se emite un documento de recomendaciones que se aprueba por parte de la Comisión de Salud Pública y se emitió una actualización de ese documento que se elaboró en la temporada 23-24 para esta campaña 24-25 y en septiembre pues, se revisó en función a la última evidencia científica y se actualizaron las recomendaciones. Y en base a eso es a lo que las comunidades autónomas hemos diseñado la estrategia. Cambios con respecto a la campaña 23-24 es que en la campaña 23-24, aunque la población diana eran los nacidos entre abril de un año y el 31 de marzo del siguiente, pues como el año pasado hubo menos disponibilidad de dosis, cortábamos en aquellos niños que ya habían cumplido 6 meses, tenían menos riesgo potencial, con lo cual pues dejaban de ser susceptibles de inmunización. Este año no, son todos los niños de la población diana. Ha habido cambios en la dosificación para aquellos niños de grupo de riesgo que reciben una segunda dosis en su segunda temporada de VRS o en niños que tienen que someterse a una cirugía extracorpórea. Y luego, como ya os he comentado, está disponible la vacuna de la embarazada. No está incluido en la estrategia, pero tenemos que darle respuesta a nuestros profesionales sanitarios de cómo actuar. En la región de Murcia tenemos una madre que ha recibido vacuna en el embarazo y tenemos que darle respuesta a esa madre. Y se recomienda inmunizar a la población diana independientemente de la vacunación frente al VRS en el embarazo por las dificultades que tenemos de registro y de mapear madre e hijo. Entonces, os voy a presentar datos de la vacuna de la embarazada. Es una vacuna que está autorizada por ficha técnica para la protección pasiva de la infección por virus respiratorio sincitial en lactantes desde el nacimiento, siempre que sean menores de 6 meses. Vacunamos a la madre y protegemos al bebé. Y además, esa vacuna que es la vacuna de Pfizer, que el nombre comercial es Abrysvo, es una vacuna bivalente no adyuvada, que va también frente a la proteína prefusión del VRS. También está autorizada por ficha técnica para la protección y para la vacunación de personas de 60 años de edad o más que tienen riesgo de enfermedad por VRS severa. Es una vacuna, como he dicho, bivalente, tiene 60 microgramos de antígeno que van frente al VRSA y otros 60 que van frente al VRSB. Hay 2 tipos de VRS, se presenta en viales monodosis en jeringas precargadas y, como la mayoría de vacunas antes de la vacuna frente a COVID-19, pues es una vacuna que se conserva refrigerada. Tenemos los datos de eficacia a 90 días, a 180 días en la prevención de enfermedad grave que requiere atención médica y con hospitalización, y los datos de eficacia vacunal. Y también tenemos datos en función de las semanas de edad gestacional en las que se vacune la madre.
Es una vacuna que tiene un perfil de seguridad muy bueno, que las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia son las que podemos encontrar con cualquier otra vacuna, como es el dolor en el lugar de administración, cefalea o mialgias, y la mayoría son leves moderadas. No se han detectado por ahora señales de seguridad y esto es muy importante en informar a las madres ni para ellas ni para sus hijos en un seguimiento a 24 meses, pero aún así sigue siendo muy importante vigilar, hacer esa vigilancia post-comercialización de la seguridad de las vacunas para evaluar determinados riesgos. Por ejemplo, en Europa, como he comentado anteriormente, se ha autorizado para la vacunación desde las 24 semanas de edad gestacional, pero la FDA americana ha autorizado solamente para la vacunación en las últimas semanas del embarazo, entre las semanas 32 y 36, y es un problema para aquellos partos prematuros que tenemos. Y en la ficha técnica de la aprobada por la EMA, por la Unión Europea, no hay ningún tipo de advertencia al respecto. Estas son las recomendaciones de algunos de los países que han implementado la prevención de la enfermedad grave frente al VRS en los niños, bien sea por anticuerpo monoclonal o bien sea por vacunación de la embarazada. Y lo importante es que cada país, en función de sus datos y de la mejor evidencia científica, decide cuál es la estrategia, pero lo importante es que tenemos dos herramientas y van a venir más anticuerpos monoclonales en las próximas temporadas, y lo importante es proteger a la población susceptible. Y por mi parte, nada más. Y quedamos a la espera de preguntas que podáis tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas ponentes. Se abre el turno de preguntas, o bien a través del chat, o bien a través de ese enlace que aparece, como veis aquí en la pantalla. Todas estas preguntas serán válidas. Creo que nos hemos hecho una perfecta idea del impacto que tiene esta enfermedad en los más pequeños y sobre todo de la importancia que tienen los profesionales en cuanto a la recomendación para la vacunación. A este respecto quería aprovechar para mostraros dos documentos avalados por más de 10 sociedades científicas, a las cuales también se están uniendo más grupos científicos y más personas interesadas en que esta información realmente llegue de manera clara tanto a los profesionales como a los padres, porque entendemos que ese nivel de información no solo con la aplicación, sino con las posibles reacciones adversas, que ya os digo y os avanzo que son muy poquitas, puede tener para poder contestar a esas dudas y esas preguntas que puedan tener estos padres antes de llegar a esas unidades de hospitalización donde se le va a administrar o bien el monoclonal o bien han decidido por una estrategia con la vacunación. Vivimos en un mundo globalizado donde sabemos que podemos tener en nuestra consulta a una mujer que venga con una ya inmunizada con la vacuna porque la haya recibido en su país, ya sea en Gran Bretaña o en algunos otros países donde se está administrando. Tenemos la inmensa suerte, como bien ha comentado tanto Beatriz como Beatriz, de tener este antecedente de todo un país unido a una estrategia frente a una enfermedad y podemos ser los primeros en tener esas publicaciones muy valiosas. Como habéis visto, han participado ambas en esas publicaciones y bueno, que sepáis que esto lo realizamos un grupo de multidisciplinar y que bueno, estará a disposición de todas las matronas que lo quieran tener en sus consultas, enfermeras, médicos de familia, pediatras, bueno, etcétera, ¿vale? Son dos documentos que estarán esta semana disponibles y también, como bien ha dicho Matilde y Beatriz en su estrategia, en varios idiomas, ¿vale? Estamos en un mundo globalizado donde a veces vemos que esa barrera de la multiculturalidad, ¿no? O esa barrera de conocimiento para poder llegar a veces a esas mujeres en la consulta de atención primaria, esto nos pasa a las matronas, necesitamos que la barrera del idioma hoy en día no sea un impedimento para que reciban información esos padres. Así que todo el material...
Hay dos Sí, preguntas en el chat que van en el mismo sentido y que a mí me gustaría aclarar, porque es verdad que hemos expuesto las dos estrategias que hay, la del monoclonal y la de la vacunación, pero me gustaría que quedase muy claro que en España, desde el punto de vista de salud pública, aunque las dos estrategias son válidas, en la campaña 23-24 se apostó por el monoclonal, en la campaña 24-25, a pesar de estar disponible la vacuna en oficina de farmacia, se ha vuelto a apostar por el monoclonal. Veis que ha sido un éxito, que las coberturas que tenemos son muy altas. La mujer que decida por recomendación privada de su matrona o de su ginecólogo vacunarse frente a VRS, tiene la estrategia de Nirsevimab, que es la estrategia del monoclonal que se ha decidido en todas las comunidades autónomas y, como ha dicho Noelia, por una vez hemos ido todos a una y ha sido un éxito. Entonces, por prescripción privada, la mujer puede, como cualquier vacuna que pasa en la población pediátrica, ir a su oficina de farmacia, comprar la vacuna y que se la administren en su centro de salud. Esa vacuna hay que registrarla porque cualquier vacuna administrada, tanto financiada como no financiada, hay que registrarla, pero independientemente que a nivel global tengamos las dos estrategias, es muy importante que quede claro que se sigue apostando en esta temporada 24-25 por la estrategia del monoclonal, porque sabéis que aunque la vacuna de la embarazada sea una vacuna segura y que genere protección, tenemos un problema y son las coberturas. La cobertura que tenemos frente a tosferina es muy buena, pero es del 80 creo que del 85% en mi comunidad autónoma. En algunas comunidades autónomas es más alta y en otras es más baja. Nirsevimab hemos alcanzado todas las comunidades una cobertura del 90%, pero eso es tosferina. No debemos olvidarnos la cobertura que tenemos de vacunación de gripe en la embarazada y no debemos olvidarnos de la cobertura de vacunación que tenemos con dosis estacional frente a COVID-19 en la embarazada. Y solamente vamos a tener protegido a aquellos niños cuyas madres estén vacunadas. Entonces se ha decidido continuar con la estrategia del monoclonal. Tenéis que saber que está disponible la vacuna en oficina de farmacia, que hay otros países que han optado por esa estrategia de vacunación de la embarazada que es igualmente válida, pero que todavía se tienen que publicar las recomendaciones para la temporada 25-26 y veremos si España como país decide seguir con la estrategia del monoclonal o la estrategia de la vacunación de la embarazada. Pero es muy importante informar a las familias de la estrategia que se sigue en todas vuestras comunidades autónomas, que por suerte es la misma. Y ya, perdón. efectivamente. Bueno, hay una pregunta en el chat que habla de si se puede administrar la vacuna a la gestante a la vez que la vacuna de la tosferina o si habría que separarlas algún tiempo. Imagino que habla sobre la estrategia de la vacunación, que sabemos que está aplicando en otros países y que también se está administrando la vacuna de la tosferina. Si quieres contestar, si quieres tú mismo, Pues, Matilde. por ejemplo, los americanos sí que dicen que nos complica más la logística, que cuando se administran de manera conjunta hay una disminución en el título de anticuerpos frente a X componentes de la vacuna de la tosferina. ¿Significado clínico de eso? No lo sabemos. Los americanos sí que recomiendan separar las vacunas durante 2 semanas. En Europa, en aquellos países que lo han recomendado, recomiendan que se puede coadministrar sin ningún tipo de problema. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es si la vacunación en la embarazada, si la mujer viene con esa vacunación y realmente sabemos que está administrada, porque entiendo que tenemos un registro de ella, esto nos ocurre en los centros de salud, porque a veces la mujer acude con una lista de vacunas que se ha administrado. ¿Tendríamos también que administrar al niño el monoclonal? Es la cuestión que La plantean. estrategia, y en el documento así se ha reflejado y se está trabajando por en el documento de recomendaciones de la próxima campaña, es que la estrategia es la vacuna, es la administración del monoclonal, independientemente del estado de vacunación de la madre. Muy bien. Bueno, yo quería también aprovechar, si hay alguna pregunta más, eh,
bueno, lo lanzo, esta podría ir a Beatriz. Si las matronas tienen un rol vacunador desde su formación, ¿o piensas que se podría reforzar este aspecto de alguna manera, ya que lo habéis trabajado tanto en la región de Murcia? No, ponte el audio, Beatriz. Ay, ya Perdón. te vemos, pero no te escuchamos. Gracias. Que yo creo que sí que lo tenemos, pero aún así es necesario reforzarlo un poco, sobre todo con la gripe. Las embarazadas son más escépticas, no con la gripe y con el COVID, porque luego, sobre todo con el COVID, que ha sido una vacuna que ha sido tan rápida, que tiene muchas alteraciones menstruales, sangrados inexplicables. Entonces, eso se han hecho muchos estudios también de la vacunación del COVID en mujeres. Entonces, con las dos ferinas es diferente, o sea, yo creo que como saben que están protegiendo al bebé, sí que están más predispuestas a la vacunación de las dos ferinas, pero con la gripe hay ahí una batalla grande por luchar todavía. Sí, creo Pero que el Beatriz, el tema, papel vuestro es Sí, fundamental, sí, por supuesto que sí. Ya. porque hay que transmitirle lo mismo que le transmitimos con la tosferina. Es que se protegen ellas, tanto de gripe como de COVID, y protegen al bebé. Sí, y sí, además es importante hacerlo desde la semana 16, empezar desde el principio, porque al final siempre tienen tiempo de cambiar de opinión. O sea, si tú al final en cada visita que viene la mujer le haces un recordatorio, has pensado la vacuna de la gripe y tal, que al final nuestro rol es fundamental. No es un check, es un recordatorio cada cita. O sea, el saber que tu matrona está ahí, que te va a recordar y que quiere un poco lo mejor para ti y para tu embarazo. muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado muy, muy claro. No sé si el COVID es altísima negativa de todas las embarazadas en general, hacen como comentario. Bueno, creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no? Ha habido muchos problemas de información, muchos bulos, una vacunación que se tuvo que hacer de manera muy rápida porque llegaban casos realmente graves a los cuales eran afectadas las mujeres por la COVID-19 y fueron vacunadas con resultados muy buenos de protección. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer aquí como profesionales de salud que somos es dar ese mensaje de seguridad siempre para cualquier vacuna dentro del embarazo que por ficha técnica y por expertos y por diferentes entidades están dando esta seguridad, ¿no? O sea, es fundamental la recomendación del profesional y hablar de seguridad en estas madres y estos padres que evidentemente van a ver en muchos foros, en muchas redes y no siempre van a encontrar la información verídica y sí deben de aconsejarse por los expertos y sobre todo confiar en las matronas, en los pediatras, en los médicos, en sus ginecólogos, que evidentemente les van a dar la evidencia científica y las mejores recomendaciones. No sé si tenéis algo más que aportar. Nos quedan nada, apenas unos minutos. Yo daros las gracias porque tener esta ventana y nosotros apostamos mucho por el papel de la matrona en la formación de VRS, pero en gripe, en todo, y tener una ventana para ampliar la formación, pues os lo agradezco muchísimo. Y yo igual, se me ha olvidado decir, porque al final he mezclado todo con la presentación, las matronas de primaria cuando tienen la primera visita con el bebé, cuando salen del hospital, ya que les preguntamos si se han hecho la prueba del talón, las enfermedades endocrinometabólicas y todo, que pregunten también por el VRS, porque al final es la manera de recaptar a esos bebés. Sobre todo con las árabes no te cuesta nada poner en Google Traductor y preguntarle y darle un folleto, porque al final son niños, pues, por la suerte que han tenido de nacer aquí, pues tenemos que protegerlos igualmente. Muy bien, yo creo que nos quedamos con esos mensajes finales de hay que apoyar, los profesionales estamos en la primera línea, hablamos de prevención, hablamos de proteger a los más indefensos, a los más vulnerables, que son estos recién nacidos. Gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Si son tan amables de rellenarnos ese formulario de evaluación que se ha adjuntado en el chat, estaremos muy agradecidas y quedará grabado este webinar para que lo puedan visualizar posteriormente. Gracias a ambas por vuestra participación y gracias a Resvinet por esta plataforma que nos ha ofrecido para poder hablar de prevención y de salud. Gracias. Gracias.
Gracias.